Jamás pensé que la sangre de mi sangre me miraría con tanto desprecio, que sus palabras se convertirían en puñales clavados directamente en mi corazón de madre. Si esta historia te está impactando, no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte cómo termina esta increíble transformación. Cuando mi hija me cerró la puerta en la cara gritando, «¡No eres nadie!», algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no fue mi espíritu el que se quebró, sino las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera de mi propia bondad durante tantos años. Me quedé ahí parada, en el umbral de la que había sido mi casa durante décadas, sintiendo cómo la lluvia comenzaba a empapar mi cabello canoso. Pero en lugar de llorar, en lugar de suplicar, hice algo que jamás había hecho en mi vida. Sonreí, una sonrisa fría, calculada, que nacía desde lo más profundo de mi ser. Porque ella no sabía, ninguno de ellos sabía, que esa noche había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Verás, querido lector, durante 52 años de mi vida he sido muchas cosas. Hija obediente, esposa abnegada, madre sacrificada, pero nunca había sido yo misma. Nunca había sido Elena Vázquez, la mujer que construyó un imperio mientras todos dormían, creyendo que era solo una ama de casa más. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia hacia mi auto, sentí algo que no había experimentado en décadas: libertad. La libertad de quien finalmente se permite ser auténtica, sin máscaras, sin mentiras piadosas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi abogado. «Señora Vázquez, ¿está segura de proceder con todo tal como lo planeamos?» «Completamente segura, Fernando. Mañana por la mañana quiero que todo esté en marcha». «Entendido. La orden judicial estará lista a primera hora». Colgué y miré una vez más hacia la casa donde había fingido ser feliz durante tanto tiempo. Mañana mi querida hija descubriría quién era realmente su madre. Y yo finalmente comenzaría a vivir. Porque cuando te das cuenta de que el amor que das no es valorado, tienes dos opciones: seguir siendo víctima o convertirte en la arquitecta de tu propia justicia. Yo elegí la segunda opción. Y esta es mi historia. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento de revelación, debo llevarte conmigo al inicio de todo. A esa joven ingenua de 22 años que creía que ocultar su verdadera identidad era la clave para encontrar el amor verdadero. Mi padre, don Ricardo Vázquez, era el dueño de la empresa constructora más grande de la región. Desde pequeña, me crié entre planos arquitectónicos y reuniones de negocios. Él siempre decía: «Mija, una mujer inteligente debe saber cuándo mostrar su fuerza y cuándo esconderla estratégicamente». Qué irónico que sus palabras se convirtieran en mi peor enemigo. Tenía 23 años cuando conocí a Roberto en una cafetería cerca de la universidad. Él estudiaba ingeniería, trabajaba medio tiempo como mesero y tenía esa sonrisa humilde que me derritió el corazón. Por primera vez, alguien me miraba sin ver los signos de peso en mis ojos. «¿Cómo te llamas?», me preguntó mientras limpiaba mi mesa. «Elena», respondí simplemente, omitiendo mi apellido por primera vez en mi vida. Durante meses, construimos una relación basada en largas conversaciones sobre sueños y aspiraciones. Él me contaba sobre sus planes de ser arquitecto, sobre la casita modesta donde crecería a sus futuros hijos. Y yo, como una tonta enamorada, asentía mientras mi corazón se llenaba de una felicidad que nunca había experimentado. Roberto me amaba por mi risa, por la forma en que escuchaba sus historias, por cómo lo hacía sentir importante. No sabía que mi trabajo de secretaria era en realidad dirigir 3 departamentos de la empresa familiar, ni que mi pequeño apartamento era una mentira que sostenía alquilando un estudio mientras vivía en la mansión heredada de mi abuela. Cuando me propuso matrimonio en aquel parque donde solíamos caminar, con un anillo que había comprado con sus ahorros de 6 meses, sentí que finalmente había encontrado lo que siempre busqué: alguien que me amara por quien era en mi interior. Qué equivocada estaba.
Nuestra boda fue sencilla, tal como él soñaba. Convencí a mi familia de que era lo que yo quería, aunque mi madre lloraba en secreto por no poder darme la ceremonia que merecía una Vázquez. Pero yo estaba decidida a vivir mi cuento de hadas de amor puro. Los primeros años fueron hermosos. Roberto trabajaba día y noche para darnos una vida digna, mientras yo fingía luchar económicamente junto a él. Secretamente, había puesto dinero suficiente en una cuenta conjunta para que nunca nos faltara nada esencial, pero siempre de manera que pareciera que él lo había conseguido con su esfuerzo. Cuando nacieron mis hijos, sentí que mi sacrificio había valido la pena. Carmen llegó primero, con esos ojos grandes que me miraban como si fuera la mujer más importante del mundo. 2 años después, Diego completó nuestra familia perfecta. Pero incluso entonces, ya comenzaba a notar pequeñas cosas. Roberto se quejaba cuando yo sugería gastos innecesarios, como clases de música para los niños o vacaciones familiares. «No somos ricos, Elena», me decía con una sonrisa condescendiente. Y yo callaba, guardando el secreto que creía que protegía nuestro amor. Ahora entiendo que no estaba protegiendo nada. Estaba construyendo lentamente la prisión donde pasaría los siguientes 30 años de mi vida. Los años siguientes fueron una danza elaborada de disimulos y actuaciones que hubiera impresionado a cualquier directora de teatro. Cada mañana me levantaba más temprano que Roberto para ir a trabajar, cuando en realidad me dirigía a las oficinas de Construcciones Vázquez, donde mi secretaria ya tenía preparadas las decisiones más importantes del día. Dirigía reuniones con contratistas millonarios, aprobaba proyectos que cambiarían el horizonte de la ciudad y negociaba acuerdos que generaban fortunas. Pero a las 5 de la tarde, transformaba mi traje ejecutivo por ropa sencilla y regresaba a casa para preparar la cena como si fuera una empleada administrativa más. Roberto nunca cuestionó mis aumentos salariales ocasionales o la misteriosa herencia de una tía lejana que nos permitió comprar una casa más grande cuando los niños crecieron. Él simplemente asumía que tenía suerte con jefes generosos, mientras yo movía discretamente fondos de mis cuentas empresariales para mantener la ilusión de nuestra vida de clase media. Carmen y Diego crecían creyendo que papá era el proveedor heroico que trabajaba incansablemente para darnos comodidades. Cuando cumplieron 10 y 8 años respectivamente, comenzaron a hacer comentarios que me helaron la sangre. «Mamá, ¿por qué no buscas un trabajo mejor? Las mamás de mis amigos ganan más que tú», me decía Carmen mientras hojeaba revistas de moda que yo secretamente pagaba. «Papá se mata trabajando y tú solo haces cosas fáciles en una oficina», agregaba Diego, sin siquiera levantar la vista de su videojuego nuevo. Cada comentario era como una bofetada, pero yo sonreía y les explicaba que no todos tenemos las mismas oportunidades. Internamente, mi corazón se desgarraba al ver cómo mis propios hijos comenzaban a desarrollar la misma actitud condescendiente que su padre. La situación empeoró cuando Roberto decidió expandir su pequeña firma de arquitectura. Vino a casa una noche, emocionado como un niño, agitando unos papeles. «Elena, finalmente conseguí el préstamo para abrir mi segunda oficina. Vamos a ser prósperos, amor mío». Lo que él no sabía era que yo había llamado personalmente al director del banco esa mañana, garantizando el préstamo con mis propias propiedades como colateral. Pero cuando me abrazó, celebrando su éxito, fingí sorpresa y orgullo. «Siempre supe que lo lograrías». Mentí, sintiendo cómo cada palabra falsa envenenaba un poco más mi alma. Los domingos familiares se volvieron exhibiciones dolorosas de mi propia farsa. Roberto pontificaba sobre el valor del trabajo duro mientras cortaba el asado. Mis hijos asentían admirando a su exitoso padre, y yo servía postres caseros, sonriendo como si fuera la esposa más afortunada del mundo. Pero las noches eran diferentes. Cuando todos dormían, yo me quedaba despierta revisando informes financieros, aprobando inversiones multimillonarias y preguntándome si algún día podría contarles la verdad
sin destruir todo lo que habíamos construido. Una madrugada, mientras firmaba la compra de un terreno que valdría 10 veces más en 5 años, mi teléfono sonó. Era Roberto. «¿Elena? ¿Dónde estás? Son las 3 de la mañana. En el baño, amor. Tengo insomnio», susurré, guardando rápidamente los documentos. «Ven a dormir. Mañana te levantarás cansada para tu trabajito». Su trabajito. Esa palabra resumía perfectamente cómo mi propia familia veía mi vida. Colgué y miré mi reflejo en la ventana oscura de la oficina. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la joven idealista que había creído en los cuentos de hadas. Era una extraña que había sacrificado su identidad en el altar de un amor que cada día se sentía más unilateral. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de los siguientes 20 años. Mantendría el secreto hasta que mis hijos fueran adultos independientes. Después, finalmente, les revelaría quién era su madre realmente. Nunca imaginé que cuando llegara ese momento, ya sería demasiado tarde para recuperar su respeto, y mucho menos su amor. Ahora comprendo que los seres humanos revelan su verdadera naturaleza gradualmente, como las grietas que aparecen en una pared antes de que se derrumbe por completo. Las primeras fisuras en mi familia perfecta comenzaron a mostrarse cuando Carmen cumplió 18 años. Mi hija, que había heredado mi inteligencia pero no mi humildad, comenzó a comportarse de manera que me desconcertaba. Durante la celebración de su graduación, mientras yo organizaba discretamente una fiesta que había costado más de lo que Roberto ganaba en 3 meses, la escuché hablando con sus amigas en el jardín. «Honestamente, no entiendo por qué mi mamá se conforma con tan poco», decía mientras admiraba el collar de perlas que yo le había regalado, supuestamente comprado con ahorros especiales. «Mi papá es brillante, pero ella es solo una secretaria sin ambiciones». Sus palabras me atravesaron como cristales rotos. Había dedicado mi vida entera a que ella tuviera todo lo que necesitaba, ocultando mi verdadero poder para que creciera valorando el esfuerzo genuino, y ahora me veía como una carga para la familia. Diego, aunque más callado, comenzó a mostrar señales igualmente alarmantes. A los 16 años, había desarrollado una arrogancia que no se correspondía con nuestra supuesta situación económica. Cuando sus amigos venían a casa, hablaba de nosotros como si fuéramos un obstáculo para sus aspiraciones. «Cuando sea mayor, voy a ser exitoso como papá, no mediocre como mamá», lo escuché decir una tarde mientras hacía tareas con un compañero. Ella nunca entiende que hay que aspirar a más. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi corazón se sentía tan pesado que apenas podía mover las manos. Roberto llegó de su oficina con su sonrisa habitual. Besó mi mejilla distraídamente y se sirvió un vaso de vino que yo había seleccionado cuidadosamente de mi bodega privada, aunque él creía que lo habíamos ganado en una rifa. «Los niños están creciendo muy bien», comentó aflojándose la corbata. «Carmen ya está pensando en la universidad y Diego tiene metas claras. Deben haber heredado mi determinación». Su determinación. Como si mis genes, mi crianza y mi sacrificio silencioso no hubieran contribuido en nada a formar a esas personitas que ahora me despreciaban sutilmente. Las situaciones se volvieron más evidentes durante las cenas familiares. Carmen había comenzado a estudiar administración de empresas y cada noche llegaba con teorías sobre liderazgo y éxito que aplicaba para analizar críticamente mi vida. «Mamá, en mi clase aprendimos que las personas exitosas toman riesgos calculados», me explicaba mientras yo servía el postre. «Tal vez deberías pedir un ascenso en lugar de conformarte con hacer lo mismo durante años. Tu madre hace lo mejor que puede, Carmen», intervenía Roberto con tono protector, pero condescendiente. «No todas las personas tienen el talento para grandes logros». Y yo asentía, sonreía y guardaba silencio mientras por dentro gritaba que dirigía decisiones que afectaban a miles de empleados y generaban millones en ingresos. Diego desarrolló una costumbre particularmente dolorosa
de corregir mis opiniones durante las conversaciones familiares. Cuando yo expresaba algún punto de vista sobre política o economía, él me interrumpía con una sonrisa patronizante. «Mamá, con todo respeto, no creo que entiendas cómo funciona realmente el mundo de los negocios», me decía con la arrogancia de un adolescente que nunca había trabajado un día en su vida. Lo que más me dolía era ver cómo Roberto no solo toleraba estas actitudes, sino que las reforzaba con su propio comportamiento. Comenzó a tomar decisiones familiares importantes sin consultarme, asumiendo que yo no tendría contribuciones valiosas. «Decidí que este verano iremos a Europa», anunció una noche durante la cena. «Ya reservé todo. Será una inversión en la educación cultural de los niños». No me preguntó mi opinión. No consideró si yo tenía compromisos laborales. Simplemente asumió que mi trabajito era lo suficientemente flexible para adaptarse a sus planes. Lo que no sabía era que yo había estado posponiendo una fusión empresarial importante para estar disponible para la familia durante el verano. Esa noche, mientras todos celebraban los planes de papá, yo permanecí en silencio, sintiendo cómo mi propia invisibilidad se había vuelto tan completa que hasta yo misma comenzaba a dudar de mi valor. Pero todavía no había visto nada. Las verdaderas revelaciones sobre el carácter de mi familia estaban a punto de comenzar, y cuando las descubriera, me darían la fuerza que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. Durante los siguientes 5 años, perfeccioné el arte de ser invisible en mi propia existencia. Mis días se dividían entre 2 mundos completamente opuestos. En uno era Elena Vázquez, la magnate inmobiliaria que controlaba el destino económico de media región. En el otro, era simplemente mamá, la mujer que planchaba uniformes escolares y empacaba almuerzos. La ironía más cruel era que mientras mi familia me subestimaba cada día más, mi imperio empresarial alcanzaba alturas que ni siquiera mi padre había soñado. Había diversificado las inversiones hacia el sector hotelero, tecnológico y farmacéutico. Mis decisiones influían en la economía local, pero en casa nadie me preguntaba siquiera qué pensaba sobre el clima. Carmen terminó sus estudios universitarios con honores, algo que celebramos como familia, sin que nadie recordara mencionar que yo había pagado discretamente por sus tutorías privadas, sus libros especializados y hasta el internado de verano en Londres, que milagrosamente había conseguido una beca completa. Durante su fiesta de graduación, la observé socializar con elegancia entre profesionales exitosos, hablando con propiedad sobre temas empresariales que yo le había enseñado indirectamente a través de conversaciones casuales en casa. Verla brillar me llenaba de orgullo maternal, pero también de una melancolía profunda al saber que jamás podría reclamar crédito por haberla formado. «Mamá, ¿puedes ir a la cocina por más canapés?», me pidió esa noche, sin siquiera mirarme, mientras conversaba con el director de una empresa competidora de la mía. «Y asegúrate de que estén bien presentados», obedecí sin protestar, aunque reconocí al hombre con quien hablaba. 3 meses antes, habíamos tenido una reunión tensa donde él había intentado comprar una de mis propiedades por la mitad de su valor. Me había tratado con respeto y cautela entonces, pero ahora me veía cargar bandejas sin siquiera registrar mi presencia. Diego, por su parte, había heredado el talento arquitectónico de su padre, pero también una soberbia que me resultaba cada vez más insoportable. A los 20 años, se había convertido en el asistente principal de Roberto, y ambos hablaban de expandir el negocio familiar, como si yo fuera una espectadora externa. «Cuando tome las riendas de la empresa», decía Diego durante las cenas, «voy a implementar estrategias más agresivas. Papá es demasiado conservador y mamá...». Bueno, mamá no entiende estos temas. Roberto asentía orgulloso, palmoteando la espalda de su hijo. «Tienes razón, muchacho. Tu madre tiene otras cualidades, pero los negocios son territorio masculino. Territorio masculino». Mientras él decía eso,
Yo acababa de cerrar un acuerdo que triplicaría sus ingresos anuales en un solo mes, pero había aprendido a mantener mi expresión neutral ante sus comentarios condescendientes. La gota que colmó el vaso fue durante una reunión familiar, donde Roberto anunció que había decidido expandirse hacia el desarrollo inmobiliario. Mi corazón se aceleró porque era exactamente mi área de expertise, y por un momento sentí la tentación de revelarle que podía ayudarlo de maneras que ni siquiera imaginaba. «Es un sector complicado», dije cautelosamente. «Tal vez sería prudente investigar más antes de...» «Elena», me interrumpió Roberto con una sonrisa patronizante. «Aprecio tu preocupación, pero esto requiere conocimiento especializado. No es como organizar la despensa». Carmen y Diego intercambiaron miradas divertidas, como si acabaran de presenciar a un niño intentando participar en una conversación de adultos. Esa noche, mientras ellos celebraban los planes de papá, yo permanecí despierta hasta muy tarde, no trabajando en mis proyectos habituales, sino preguntándome cuándo exactamente había permitido que mi propia familia me tratara como una ciudadana de segunda clase. Comencé a observarlos más detalladamente, como si los viera por primera vez. Carmen había desarrollado una actitud elitista que contrastaba amargamente con la humildad que yo había intentado inculcarle. Criticaba a otras mujeres por no tener ambiciones, mientras disfrutaba de lujos que creía normales. Diego mostraba señales de entitlement que me preocupaban profundamente. Esperaba que todo le fuera servido sin esfuerzo y trataba a los empleados domésticos con una despreocupación que rayaba en el desprecio. Pero lo que más me dolía era Roberto, mi esposo, el hombre que había jurado amarme y respetarme. Se había acostumbrado tanto a mi invisibilidad que ya no me veía como una compañera, sino como una administradora doméstica eficiente. Una madrugada, después de aprobar la construcción de un centro comercial que generaría empleos para 500 familias, regresé a casa y encontré una nota en la refrigeradora. «Elena, mañana llegan mis socios a cenar. Asegúrate de que todo esté perfecto. R». No era una petición, era una orden. Mientras leía esas líneas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era tristeza ni decepción, era algo más peligroso. Determinación fría y calculada. Tal vez era tiempo de que mi familia conociera a la verdadera Elena Vázquez. La vida tiene una manera peculiar de revelarnos verdades devastadoras cuando menos lo esperamos. La mía llegó un martes cualquiera, cuando decidí sorprender a Roberto con almuerzo en su oficina y terminé descubriendo que mi familia había estado viviendo una mentira completamente diferente a la que yo creía estar sosteniendo. Llegué a su empresa constructora con una sonrisa inocente y una bolsa de comida casera. La recepcionista, una chica joven que siempre me había tratado con cortesía, me miró con una expresión extraña cuando anuncié mi visita. «Señora, el señor Roberto está en una reunión importante con inversionistas. Tal vez sería mejor que...». «No se preocupe, querida. Solo le dejaré el almuerzo y me iré», respondí dulcemente, dirigiéndome hacia su oficina privada. Pero cuando abrí la puerta, lo que vi cambió mi mundo para siempre. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio, pero no era el hombre modesto que yo conocía. Vestía un traje que costaba más de lo que supuestamente ganaba en 2 meses, y frente a él se extendían documentos que reconocí inmediatamente. Eran contratos de mis propias propiedades. «Como les decía, caballeros», escuché su voz mientras me ocultaba detrás de la puerta entreabierta. Mi esposa heredó algunas inversiones menores de su familia. Nada significativo pero útil para nuestros proyectos. Inversiones menores. Mi corazón se detuvo. Uno de los hombres, que reconocí como mi propio director financiero, respondió: «Señor Mendoza, según nuestros registros, su esposa controla activos por valor de...». «Sí, sí». Roberto lo interrumpió con una risa nerviosa. «Pero ella no entiende realmente el valor de lo que tiene. Yo me encargo de todas las decisiones importantes».
No podía creer lo que estaba escuchando. De alguna manera, Roberto había descubierto mi identidad y había estado utilizando mis recursos sin mi conocimiento, mientras mantenía la farsa de ser el proveedor familiar. Con las piernas temblando, me retiré silenciosamente y conduje directamente a mi oficina, donde mi asistente me esperaba con una expresión preocupada. «Señora Vázquez, necesito hablar con usted urgentemente», me dijo Marisa, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Hemos detectado movimientos irregulares en varias de sus cuentas». Durante las siguientes 2 horas, mi mundo se desmoronó pieza por pieza. Roberto había estado accediendo a mis fondos durante los últimos 3 años, utilizando información que había obtenido de documentos que yo dejaba ocasionalmente en casa. Había creado una red de empresas fantasma, transfiriendo dinero a cuentas que nominalmente estaban a nombre de Carmen y Diego. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Marisa me mostró registros de conversaciones telefónicas que habían sido interceptadas accidentalmente por nuestro sistema de seguridad empresarial. «Mamá es una idiota», se escuchaba la voz de Carmen en una grabación fechada la semana anterior. «Papá dice que tiene mucho dinero, pero no se da cuenta de cuánto vale realmente. Nosotros nos merecemos esa herencia más que ella». La grabación continuaba con la voz de Diego. «Cuando tenga acceso completo a las cuentas, voy a invertir todo en proyectos serios. Mamá solo lo desperdiciaría en tonterías sentimentales». Roberto aparecía entonces. «Paciencia, muchachos. Vuestra madre me ha dado poder legal sobre sus finanzas sin darse cuenta. Pronto tendremos control total». «Poder legal». Recordé entonces los documentos que Roberto me había pedido firmar meses atrás, diciéndome que eran formalidades para la casa nueva. Yo había firmado confiadamente, creyendo que se trataba de papeles matrimoniales rutinarios. Me había engañado completamente. Durante días, investigué más profundamente. Descubrí que mis hijos habían estado viviendo una doble vida. Por un lado, me despreciaban por ser mediocre. Por el otro, disfrutaban secretamente de lujos que sabían que provenían de mi dinero. Carmen había comprado un apartamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, mientras Diego conducía un automóvil deportivo que oficialmente había ganado en una promoción. La traición más dolorosa fue descubrir que habían estado planeando internarme en un asilo de ancianos para mi propio bienestar, una vez que Roberto obtuviera control completo de mis activos. «Será mejor para todos», decía Carmen en otra grabación. «Mamá podrá descansar sin preocupaciones, y nosotros manejaremos responsablemente lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde, como si mi vida de trabajo y sacrificio fuera simplemente su herencia anticipada». Esa noche, cuando regresé a casa, los observé durante la cena con ojos completamente nuevos. Roberto me sirvió vino con una sonrisa cariñosa. Carmen me preguntó sobre mi día con aparente interés. Y Diego me ayudó a recoger los platos con cortesía filial. Todo era una performance perfecta. Pero yo también sabía actuar. Sonreí, conversé amenamente y besé sus mejillas al despedirme. Porque ahora tenía algo que ellos no sabían que poseía. La verdad completa. Y con la verdad, finalmente podría planear mi respuesta. 3 semanas después de mi devastador descubrimiento, mis queridos hijos decidieron darme la lección más cruel de mi vida. Fue un sábado aparentemente normal, cuando Carmen llegó a casa con una sonrisa que ahora reconozco como pura malicia, disfrazada de dulzura filial. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo mientras yo terminaba de lavar los platos del desayuno. «Vamos a ir de compras al centro comercial nuevo. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas». Su propuesta me emocionó genuinamente. Había estado tan concentrada en descubrir la extensión de sus traiciones que había olvidado cuánto extrañaba los momentos íntimos con mi hija. Tal vez, pensé ingenuamente, podríamos reconectar y yo podría encontrar la manera de hablarles sobre lo que había descubierto. Diego se unió a nosotros con una actitud inusualmente solícita. «Sí, mamá, será divertido.
Podemos almorzar juntos y tal vez hasta ver una película. Roberto, por su parte, se despidió con un beso en la frente, que ahora se sentía como el beso de Judas. Divírtanse, mis amores. Yo aprovecharé para avanzar algunos proyectos en casa. Probablemente planeando cómo transferir más de mis activos a sus cuentas personales mientras yo estaba ausente. El viaje al centro comercial comenzó de manera agradable. Carmen me tomó del brazo mientras caminábamos entre las tiendas, señalando productos que le parecían interesantes. Diego cargó mis bolsas sin que se lo pidiera, actuando como el hijo atento que yo siempre había deseado que fuera. «Mamá, ¿por qué no te pruebas este vestido?», sugirió Carmen en una boutique elegante. «Te haría lucir más joven». Era un vestido hermoso pero costoso, algo que normalmente habría rechazado por considerarlo innecesario. Pero ese día, influenciada por la aparente armonía familiar, decidí complacerla. «Está bien, pero ustedes saben que no tengo dinero para estos lujos», respondí modestamente. «No te preocupes», dijo Diego con una sonrisa extraña. «Nosotros nos encargamos». Pagó con una tarjeta de crédito que no reconocí, firmando con una seguridad que parecía fuera de lugar para alguien que supuestamente dependía de nuestros ingresos familiares modestos. Después de varias horas de compras, nos dirigimos al área de restaurantes para almorzar. Era entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. «Mamá, voy al baño rápidamente», anunció Carmen levantándose de la mesa. «Diego, ¿me acompañas? Quiero mostrarle algo». Los vi alejarse juntos, conversando en susurros. Pasaron 5 minutos, luego 10. Comencé a sentir una inquietud inexplicable. Busqué en mi bolsa para revisar el teléfono y me di cuenta de que no estaba ahí. Recordé habérselo dado a Diego para que me tomara fotos durante las compras, pero él no me lo había devuelto. 30 minutos después, cuando la ansiedad ya me estaba consumiendo, decidí buscarlos. Recorrí los baños, las tiendas cercanas, incluso pregunté a la seguridad del centro comercial. Nadie había visto a una joven elegante acompañada de un hombre joven. La realidad me golpeó como una bofetada cuando llegué al estacionamiento y descubrí que mi automóvil ya no estaba. Me habían abandonado. Con las piernas temblando, regresé al centro comercial y pedí ayuda en el mostrador de información. La empleada, una mujer mayor con ojos comprensivos, me prestó su teléfono para llamar a casa. Roberto contestó después del 5.º timbre. «¿Dónde están Carmen y Diego?», pregunté sin preámbulos. «Llegaron hace media hora», respondió con una voz que sonaba demasiado tranquila. «Dijeron que tuviste un problema y que prefieres quedarte en casa de tu hermana esta noche. Roberto, estoy varada en el centro comercial. Ellos me dejaron aquí sin dinero y sin teléfono». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Elena, no entiendo qué está pasando. Los muchachos me dijeron que tú decidiste quedarte. Tal vez hubo una confusión». «No hubo confusión. Me abandonaron deliberadamente. Ven a recogerme, por favor». «Amor, estoy en medio de una reunión importante. Toma un taxi y hablamos en casa». «No tengo dinero para un taxi. Ellos se llevaron mi bolsa». Otra pausa. Esta vez pude escuchar voces de fondo. Carmen y Diego estaban ahí, y por el tono de sus murmullos, parecían estar disfrutando de la situación. «Elena, estás exagerando. Seguramente tienes algo de dinero en los bolsillos». «Roberto, soy tu esposa. Estoy varada y necesito ayuda. ¿Vas a venir por mí o no? Mira, hoy es sábado y tengo compromisos. Arréglate como puedas y mañana aclaramos todo». Colgó. Me quedé parada en medio del centro comercial, sosteniendo un teléfono ajeno, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Decenas de personas pasaban a mi lado, pero yo nunca me había sentido tan sola en mi vida. Fue entonces cuando comprendí que no había sido un abandono impulsivo. Había sido calculado, planeado, ejecutado con precisión quirúrgica para hacerme sentir exactamente como me sentía en ese momento. Inútil, dependiente, invisible,
Pero ellos no sabían que acababan de despertar a una mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras esperaba un taxi que pagué con las monedas que encontré en mi abrigo, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima de mi propia bondad. El lunes siguiente al abandono, llegué a mi oficina con una determinación férrea que ni siquiera yo reconocía. Había pasado todo el domingo en casa, actuando como si nada hubiera ocurrido, mientras Roberto y mis hijos mantenían una fachada de preocupación superficial que ya no me engañaba. «Mamá, lamento mucho la confusión del sábado», me había dicho Carmen durante el desayuno, con ojos que no mostraban ni una pizca de remordimiento genuino. «Pensamos que habías decidido ir a ver a la tía Marta». Diego asintió con falsa sinceridad. «Sí, cuando no te encontramos, asumimos que habías cambiado de planes. Disculpa si malinterpretamos». Roberto había añadido su granito de arena. «Estas cosas pasan en familias ocupadas. Lo importante es que estamos todos juntos ahora». Pero yo ya podía leer entre líneas. Sus disculpas eran tan vacías como el respeto que me tenían. Esa mañana convoqué a mi equipo de confianza a una reunión extraordinaria. Fernando Salinas, mi abogado personal desde hace 15 años, llegó acompañado de Patricia Vega, mi contadora privada, y Miguel Torres, el investigador privado que había utilizado ocasionalmente para verificar socios empresariales. «Señora Vázquez», comenzó Fernando, «su llamada del domingo me preocupó. ¿Qué tipo de investigación necesita exactamente?» «Necesito que descubran todo lo que mi familia ha estado haciendo con mi dinero durante los últimos 5 años», respondí con una calma que me sorprendió. «Cada transferencia, cada gasto, cada movimiento fiscal. Pero especialmente, necesito evidencia admisible en corte». Patricia abrió su laptop inmediatamente. «Tengo acceso a todos sus registros financieros, pero necesito autorización específica para investigar las cuentas vinculadas a su esposo e hijos». «Autorización concedida. Quiero un informe completo en 2 semanas». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Sospecha algún tipo de actividad ilegal específica?» «Sospecho que han estado utilizando mi identidad y mis recursos para beneficio personal sin mi consentimiento explícito. También creo que han estado planeando obtener control legal sobre mis activos mediante documentos que me hicieron firmar bajo pretextos falsos. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina habitual en casa mientras mi equipo trabajaba discretamente en la investigación. Preparaba desayunos, limpiaba, sonreía cuando era necesario, pero por dentro me sentía como una espía en mi propia vida. Fernando me llamó después de una semana con resultados preliminares que superaron mis peores expectativas. «Elena, esto es más serio de lo que pensábamos. Su esposo ha estado utilizando poderes legales que usted firmó para crear una estructura empresarial compleja, donde él aparece como administrador legal de sus bienes». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que técnicamente, aunque el dinero es suyo, él tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre inversiones, transferencias y hasta ventas de propiedades sin su consentimiento directo». Mi sangre se heló. «¿Cómo es posible? Los documentos que usted firmó el año pasado no eran simples actualizaciones matrimoniales. Eran poderes notariales amplios que le otorgan control sobre prácticamente todos sus activos». Patricia se unió a la conversación telefónica. «Además, sus hijos han estado recibiendo transferencias mensuales sustanciales desde hace 2 años. Oficialmente, aparecen como anticipos de herencia, pero legalmente podrían considerarse regalos no declarados. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Entre los 3, han movido aproximadamente $4 millones en los últimos 3 años. 4 millones. Mientras yo vivía modestamente, creyendo que estaba protegiendo a mi familia del conocimiento sobre mi riqueza, ellos habían estado disfrutando de una vida lujosa, financiada por mi trabajo». Miguel añadió información aún más perturbadora. «Según mis investigaciones, su familia ha estado manteniendo un estilo de vida completamente diferente
al que usted conoce. Su hija posee 3 propiedades inmobiliarias. Su hijo tiene inversiones en bolsa por valor de $500,000. Y su esposo ha expandido significativamente su empresa utilizando capital que proviene directamente de sus cuentas. ¿Y mi situación legal? Complicada, admitió Fernando. Técnicamente, usted firmó documentos que autorizan estas transacciones. Sin embargo, si podemos probar que fue engañada sobre la naturaleza de lo que estaba firmando, tendríamos bases para una demanda por fraude. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos completamente nuevos. Roberto hablaba casualmente sobre sus planes de expandir la empresa. Carmen mencionaba un viaje a París que había ganado en el trabajo. Y Diego describía detalles de su nuevo apartamento que supuestamente había conseguido con ahorros personales. Todo era mentira. Todo había sido financiado con mi dinero, mientras ellos mantenían la farsa de que yo era la carga económica de la familia. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy, amor?, me preguntó Roberto con la sonrisa condescendiente que ahora reconocía como pura manipulación. Bien, respondí simplemente. Muy revelador, de hecho. No entendieron la ironía de mis palabras, pero pronto lo harían, porque mientras ellos planeaban mi futuro en un asilo de ancianos, yo estaba planeando algo completamente diferente. Justicia. 2 semanas después, mi escritorio se había convertido en el centro de comando de una operación que habría impresionado a cualquier detective profesional. Tenía carpetas organizadas por colores, líneas de tiempo detalladas y un mapa de conexiones que revelaba la magnitud de la conspiración que mi propia familia había tejido a mis espaldas. Patricia había trabajado día y noche para rastrear cada centavo que había salido de mis cuentas. Los resultados eran abrumadores. No solo habían estado robándome durante años, sino que habían creado una red sofisticada de sociedades pantalla para ocultar sus actividades. «Mire esto, señora Vázquez», me dijo mientras desplegaba documentos sobre la mesa. Su hija Carmen es oficialmente propietaria de una empresa consultora que nunca ha prestado servicios reales, pero que ha recibido pagos por consultoría de sus compañías por valor de $800,000. ¿Consultoría sobre qué? Eso es lo interesante. Los contratos son tan vagos que resultan sospechosos. Servicios de optimización empresarial, análisis de mercado estratégico, términos que suenan profesionales pero no especifican nada concreto. Miguel había descubierto detalles aún más perturbadores sobre el estilo de vida secreto de mi familia. Su hijo Diego mantiene una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Oficialmente es para inversiones internacionales, pero hemos rastreado depósitos que coinciden exactamente con fechas de transferencias desde sus cuentas personales. ¿Una cuenta offshore? ¿Para qué necesitaría eso un joven arquitecto? Evasión fiscal, respondió Fernando sin rodeos. Están moviendo dinero fuera del país para evitar impuestos sobre las cantidades que han estado recibiendo de usted. Pero el descubrimiento más doloroso llegó cuando Miguel me mostró fotografías de vigilancia que había tomado durante las últimas semanas. Carmen vivía en un penthouse que costaba más de lo que Roberto supuestamente ganaba en 5 años. Las imágenes la mostraban saliendo de tiendas de lujo, cenando en restaurantes exclusivos y conduciendo un Mercedes-Benz que jamás había mencionado en casa. «Aquí está su hijo», continuó Miguel, pasando a otra serie de fotografías. «Esto es de la semana pasada». Las imágenes mostraban a Diego en un club privado, jugando póker con apuestas que superaban mi salario mensual oficial. Vestía un reloj que reconocí como una marca suiza que costaba más de $50,000. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de nada de esto? Porque han sido meticulosamente cuidadosos, explicó Patricia. Mantienen 2 vidas completamente separadas. En casa, actúan como la familia de clase media que usted cree que son. Fuera, disfrutan de lujos que financian con su dinero. Fernando sacó entonces una carpeta que había estado reservando para el final. «Elena, esto es lo más serio.
Hemos encontrado evidencia de que planean declarar su incapacidad mental para obtener tutela legal completa sobre sus bienes. ¿Cómo? Su esposo ha estado consultando con un psiquiatra privado sobre procedimientos para declarar incompetencia senil. Tenemos registros de sus llamadas telefónicas donde discute síntomas que usted supuestamente está mostrando. Me mostró transcripciones de conversaciones telefónicas que me helaron la sangre. Doctor, mi esposa está mostrando signos preocupantes de olvido y confusión. Ayer no recordaba dónde había puesto sus llaves y la semana pasada se perdió viniendo del supermercado. Cada síntoma que Roberto describía era una situación completamente normal que él estaba tergiversando para construir un caso médico falso. ¿Y qué hay de mis hijos en todo esto? Miguel sacó más grabaciones. Ellos están completamente involucrados. De hecho, fue Carmen quien sugirió el plan inicialmente. La voz de mi hija resonó en la oficina. «Papá, mamá está volviéndose cada vez más confusa. Tal vez deberíamos considerar opciones para protegerla de sí misma. Y, por supuesto, proteger el patrimonio familiar. Proteger el patrimonio familiar», repetí amargamente. «Mi patrimonio. Hay más», continuó Miguel. «Hemos interceptado mensajes de texto entre sus hijos donde discuten cómo dividir sus propiedades una vez que obtengan control legal. Carmen había escrito: «Yo quiero la casa de la playa y el edificio del centro. Tú puedes quedarte con las acciones y los terrenos». Diego había respondido: «Perfecto. Papá puede manejar la empresa constructora. Mamá puede vivir cómodamente en el asilo que escojamos». El asilo que escojamos. Hablaban de mi futuro como si fuera una mascota enferma que necesitaba ser acomodada en algún lugar donde no molestara. ¿Qué opciones legales tengo?, pregunté con voz temblorosa. «Muchas», respondió Fernando con una sonrisa que no había visto antes. «Fraude, robo, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal. Una vez que presentemos toda esta evidencia, podrían enfrentar cargos penales serios». «¿Cargos penales?» «Elena, han robado millones de dólares. Esto no es un asunto civil familiar, es un crimen federal», Patricia añadió. «Además, tenemos evidencia de que han estado evadiendo impuestos sobre las cantidades recibidas. Eso es un delito fiscal grave». Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No solo podía recuperar mi dinero, sino que finalmente podía hacer que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. «¿Cuánto tiempo necesitan para preparar el caso?» «Una semana más para los documentos finales», respondió Fernando. «Después, podemos proceder con las acusaciones formales». Esa noche, mientras cené con mi familia traidora, los observé con la satisfacción silenciosa de quien finalmente tiene todas las cartas en su mano. Roberto me preguntó por mi día con su falsa preocupación habitual. «Muy productivo», respondí con una sonrisa que no lograron interpretar. En una semana, descubrirían exactamente qué tan productivo había sido. Durante mi última semana como la Elena invisible, cada gesto de mi familia adquirió un significado completamente nuevo. Roberto me besaba la frente cada mañana antes de irse a trabajar, sin saber que yo había descubierto que su oficina era apenas una fachada para administrar mi dinero robado. Carmen me llamaba por teléfono cada tarde para preguntar cómo estaba, mientras yo sabía que estaba verificando mi ubicación y estado mental para sus registros médicos falsos. Pero mi transformación más profunda ocurrió cuando decidí recuperar mi verdadera identidad después de décadas de ocultarla. El jueves por la mañana me vestí como la Elena Vázquez que realmente era. Traje sastre de diseñador, zapatos italianos y el collar de diamantes que había heredado de mi abuela, pero que nunca había usado frente a mi familia. «¿Alguna ocasión especial?», preguntó Roberto cuando me vio bajar las escaleras. «Tengo una reunión importante en el trabajo», respondí con una sonrisa que él interpretó como nerviosismo, cuando en realidad era anticipación pura. Esa mañana
Mi asistente Marisa casi no me reconoció cuando llegué a la oficina. Señora Vázquez, se ve diferente. Poderosa. Me siento poderosa, respondí. Y era cierto. Por primera vez en décadas, no estaba fingiendo ser alguien más pequeña de lo que era. Fernando había completado todos los preparativos legales. Elena. Mañana presentaremos simultáneamente 3 demandas. Una civil por recuperación de activos, una penal por fraude y robo, y una fiscal por evasión de impuestos. Pero antes, necesitamos ejecutar algunas acciones preventivas. ¿Qué tipo de acciones? Primero, vamos a congelar todas las cuentas bancarias que han estado utilizando. Segundo, vamos a revocar inmediatamente todos los poderes legales que firmó. Tercero, vamos a embargar las propiedades que compraron con su dinero. Patricia añadió. También he preparado una auditoría fiscal completa. Cuando las autoridades tributarias vean las discrepancias entre sus ingresos declarados y sus gastos reales, van a enfrentar multas monumentales. Y la empresa de Roberto, técnicamente, como fue expandida con capital ilegal, puede ser considerada producto de actividad criminal. Podríamos solicitar su disolución, explicó Fernando. Miguel tenía preparado el aspecto más satisfactorio del plan. He coordinado con la policía para que las órdenes de arresto se ejecuten mañana temprano, simultáneamente en sus 3 domicilios. ¿Órdenes de arresto? Elena, los montos involucrados y la sofisticación del esquema califican esto como crimen organizado. No van a recibir solo una multa. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Visité las propiedades que mis hijos habían comprado con mi dinero. Quería ver con mis propios ojos la vida lujosa que habían estado viviendo mientras me trataban como una sirvienta. El penthouse de Carmen era espectacular. Desde el estacionamiento podía ver ventanales enormes, una terraza con piscina y decoración que había costado más de lo que muchas familias ganan en toda su vida. Mientras observaba, la vi llegar en su Mercedes, hablando por teléfono con alguien. No puedes saber nada todavía, la escuché decir mientras caminaba hacia el edificio. Papá dice que necesitamos mantener la fachada unas semanas más hasta que los papeles de incapacidad estén listos. El apartamento de Diego era igualmente impresionante. Un loft moderno en el distrito financiero con vista panorámica de la ciudad. Lo vi salir vestido con un traje que costaba más de lo que Roberto supuestamente ganaba en un mes. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando seguí a Roberto después de que terminara de trabajar. En lugar de venir directamente a casa, se dirigió a un club privado donde lo esperaba una mujer que no reconocí. Era elegante, aproximadamente de mi edad, y la forma en que se saludaron sugería una relación que iba más allá de lo profesional. Durante 2 horas, los observé cenar en un restaurante exclusivo donde el costo de una botella de vino superaba mi presupuesto mensual oficial. Cuando Roberto pagó la cuenta con una tarjeta de crédito que yo no conocía, comprendí que su traición era aún más completa de lo que había imaginado. No solo me había robado dinero, sino que lo estaba usando para mantener una vida paralela donde yo no existía. Regresé a casa esa noche con una tranquilidad que no había sentido en años. Mi familia estaba viendo televisión en la sala, una escena de armonía doméstica que ahora me parecía obscena. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», me preguntó Roberto sin levantar la vista del televisor. «Revelador», respondí. «Muy revelador». Carmen me miró brevemente. «Mamá, te ves diferente. ¿Estás bien?» «Estoy perfecta, hija. Mañana va a ser un día muy especial para nuestra familia». «¿Por qué especial?», preguntó Diego con curiosidad genuina. «Porque finalmente van a conocer a la verdadera Elena Vázquez». Se rieron, creyendo que era una broma. Roberto me palmoteó la mano condescendientemente. «Claro, amor. Siempre has sido especial para nosotros». «Especial». Como una mascota querida que necesitaba ser protegida de sí misma. Me retiré a mi habitación más temprano que de costumbre, pero no para dormir.
Pasé la noche revisando los documentos finales, preparando la ropa que usaría para el confronto y escribiendo cartas personales para cada uno de ellos. Porque mañana, cuando la policía tocara sus puertas, quería que entendieran exactamente por qué estaba pasando y quería que supieran que la mujer confundida e incompetente que habían subestimado durante décadas había resultado ser más inteligente que todos ellos combinados. La justicia, finalmente, estaba a punto de servirse, y yo sería quien la sirviera. Esa noche, mientras mi familia dormía tranquilamente en sus camas, creyendo que habían asegurado su futuro a costa de mi ingenuidad, yo permanecía despierta en mi estudio privado, contemplando las carpetas que contenían años de traición documentada. Era extraño sentir tanta paz antes de una tormenta. Había pasado por todas las etapas del dolor: negación, ira, tristeza y finalmente una acceptance que se había transformado en algo más poderoso: determinación absoluta. Mi teléfono vibró a las 2:47 a.m. Era un mensaje de Fernando. Todo listo para las 6:00 a.m. ¿Confirma su decisión de proceder? Miré hacia el pasillo donde estaban las habitaciones de mis hijos. Carmen dormía plácidamente, probablemente soñando con el viaje a Europa que había planeado financiar con mi dinero la próxima semana. Diego descansaba en su cama, rodeado de gadgets tecnológicos que había comprado con fondos robados de mis cuentas empresariales. Y Roberto roncaba suavemente, con el mismo rostro angelical que había enamorado a la joven Elena de 23 años. Pero ahora veía más allá de esa fachada. Veía décadas de manipulación calculada, de condescendencia sistemática, de un plan elaborado para convertirme en una prisionera de mi propia generosidad. Escribí mi respuesta: proceda sin demora. Es momento de que cosechemos lo que sembramos. Había decidido pasar esta última noche escribiendo cartas personales para cada uno de ellos. Quería que entendieran no solo qué había descubierto, sino cómo me había hecho sentir cada momento de su traición. La carta para Carmen comenzaba: querida hija, durante 25 años te miraste en el espejo cada mañana creyendo que eras superior a tu madre. Hoy descubrirás que has estado viviendo una vida construida sobre mi inteligencia, mi dinero y mi paciencia infinita. Para Diego escribí: hijo mío, me llamaste mediocre tantas veces que casi llegué a creerlo, pero resulta que la mediocridad está en quien necesita robar para sentirse exitoso. La carta para Roberto fue la más dolorosa de escribir. Mi querido esposo, me enamoré de un hombre humilde que valoraba el esfuerzo honesto. Me casé con un ladrón que durante 30 años fingió amarme mientras planeaba robarme todo lo que soy. Cerca de las 4:00 a.m., me vestí cuidadosamente con mi traje más elegante. Quería estar perfectamente presentable cuando llegara el momento de las revelaciones. Me maquillé con precisión, me peiné como la ejecutiva que realmente era y me puse las joyas que había mantenido escondidas durante décadas. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Elena sumisa que preparaba desayunos silenciosamente. Era Elena Vázquez, la magnate inmobiliaria que controlaba un imperio de construcción y había tomado la decisión más importante de su vida. A las 5:30 a.m. preparé café y me senté en la cocina, esperando. Había algo poéticamente apropiado en estar ahí, en el lugar donde había servido miles de comidas a personas que me despreciaban, esperando el momento en que finalmente se haría justicia. Mi teléfono sonó exactamente a las 6:00 a.m. «Elena, las unidades están en posición», me informó Fernando. «Carmen será la primera. ¿Está preparada?» «Completamente preparada. Recuerde, usted no tiene que estar presente durante los arrestos. Puede esperar en su oficina si prefiere». «No», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Voy a estar aquí cuando vengan por Roberto. Quiero ver su rostro cuando se dé cuenta de que la esposa, confundida, orquestó todo esto». Coloqué las cartas sobre la mesa de la cocina,
junto con copias de los principales documentos de evidencia. Quería que Roberto las viera antes de que lo esposaran. A las 6:15 a.m. escuché sirenas en la distancia. Sabía que Carmen estaba siendo arrestada en su penthouse, probablemente en bata, sin entender qué estaba pasando. La imaginé gritando que había un error, que ella era una profesional respetable, sin saber que cada lujo que la rodeaba era evidencia de su crimen. A las 6:30 a.m., más sirenas. Diego estaba siendo arrestado en su loft. Probablemente intentaría usar su charme y su educación para convencer a los oficiales de que era una confusión, sin saber que las cuentas offshore ya habían sido rastreadas y congeladas. A las 6:45 a.m., escuché pasos en el camino de entrada de nuestra casa. Roberto despertó por los golpes en la puerta. «Elena, ¿qué es ese ruido?» «Justicia», respondí calmadamente, sin moverme de mi silla en la cocina. «¿Justicia? ¿De qué hablas? ¿Quién está tocando la puerta a esta hora?» Los golpes se hicieron más insistentes. Una voz autoritaria gritó: «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Vi el pánico instalarse en los ojos de Roberto. «Elena, ¿qué está pasando?» «Lo que tenía que pasar eventualmente», respondí, sorbiendo mi café con tranquilidad absoluta. «Ve a abrir la puerta, querido. Te están esperando». «¿Me están esperando? ¿Por qué?» «Porque finalmente alguien descubrió que robaste millones de dólares de tu esposa durante años, que conspiraste con nuestros hijos para hacerme creer que era incompetente mientras saqueaban mi patrimonio, y que planeaban internarme en un asilo para tener control total sobre mi dinero». El color desapareció de su rostro. «Elena, nosotros... Tú no entiendes». «Entiendo perfectamente, Roberto. Entiendo que subestimaste a la mujer equivocada». Los golpes se intensificaron. «Señor Mendoza, sabemos que está ahí. Abra la puerta o la derribaremos». Roberto me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era el momento exacto en que se dio cuenta de que su víctima había resultado ser su cazador. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo descubrí todo? ¿Cómo recopilé evidencia? ¿Cómo contraté investigadores y abogados sin que te dieras cuenta?». Me levanté lentamente, sintiendo mi poder real por primera vez en décadas. Porque nunca fui la mujer simple que fingía ser. Soy Elena Vázquez, y acabo de recordar quién soy realmente. La puerta se abrió violentamente. 3 oficiales entraron con una orden de arresto que tenía su nombre. Roberto miró las cartas sobre la mesa, luego me miró a mí, y finalmente comprendió que su mundo acababa de desmoronarse. «Tienes derecho a permanecer en silencio», comenzó el oficial mientras le colocaba las esposas. Pero Roberto no estaba mirando al policía. Me estaba mirando a mí, con una mezcla de terror y respeto que nunca antes había visto en sus ojos. Por primera vez en 30 años, Roberto Mendoza estaba viendo a su esposa realmente, y ya era demasiado tarde. Cuando mi hija me cerró la puerta en la cara gritando: «¡No eres nadie!», jamás imaginó que esa noche había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, la policía tocó su puerta con una orden de arresto que la despertó de su sueño dorado. Los meses siguientes fueron una sinfonía de justicia que yo dirigí desde mi oficina, recuperando mi lugar como la mujer poderosa que siempre había sido. Carmen, Diego y Roberto enfrentaron cargos por fraude, robo agravado, conspiración criminal y evasión fiscal. Las pruebas eran tan abrumadoras que sus abogados recomendaron acuerdos de culpabilidad. Carmen recibió 3 años de prisión y la orden de devolver todo lo que había robado. Durante el juicio la vi llorar por primera vez desde que era pequeña, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de autocompasión por haber sido descubierta. «Mamá, por favor», me suplicó durante una de las audiencias. «Siempre fuiste nuestra familia. Perdóname. Podemos empezar de nuevo». «Carmen», le respondí con calma, «las familias se basan en respeto mutuo. Tú me convertiste en tu víctima, no en tu madre. Diego,
Al enfrentarse a 5 años de prisión por las cuentas offshore, intentó otro enfoque. Mamá, yo era joven. Papá me convenció. Nunca quise herirte realmente. Hijo, cuando me abandonaste en el centro comercial, no era juventud. Era crueldad calculada. Ahora debes enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Roberto, sin embargo, fue quien recibió la sentencia más severa. 8 años de prisión y la pérdida de su licencia profesional. Su empresa fue disuelta y todas sus propiedades embargadas para compensar los daños. El día antes de que comenzara a cumplir su condena, me pidió una última conversación privada. Lo encontré en la sala de visitas del centro de detención y por primera vez en décadas no sentí nada hacia él. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Elena, comenzó con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que una parte de mí siempre te amó. Roberto, respondí mirándolo directamente a los ojos. Una parte de ti tal vez amó a la mujer sumisa que creías que era, pero nunca amaste a la Elena real, porque nunca te molestaste en conocerla. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, cuando decidí que merecías enfrentar la justicia, en lugar de simplemente desaparecer de tu vida. El perdón era para mi paz mental, no para tu redención. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando que la mujer que había subestimado durante 30 años había resultado ser más inteligente, más fuerte y más estratégica que él. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Cómo mantuviste todo en secreto durante tantos años? Porque creí que proteger tu ego era más importante que mostrar mi verdadera naturaleza. Fue el error más grande de mi vida. Pero también me enseñó que el amor que requiere que te disminuyas no es amor real. Durante los siguientes meses, reconstruí mi vida desde cero. Vendí la casa donde había fingido ser feliz y me mudé a un penthouse que reflejaba mi verdadero éxito. Contraté nuevo personal doméstico y me rodeé de personas que me conocían como Elena Vázquez, la empresaria, no como la esposa invisible. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente. La magnate oculta fue el titular que más se repitió. Los periodistas no podían creer que una mujer hubiera mantenido en secreto un imperio empresarial durante décadas mientras vivía como ama de casa. Pero para mí, lo más satisfactorio fue recuperar mi identidad profesional completamente. Sin la carga de mantener una fachada, mi empresa creció exponencialmente. Completé inversiones que había postergado, establecí fundaciones benéficas y me convertí en mentora de jóvenes empresarias. Un año después de los arrestos, recibí una carta de Carmen desde prisión. Había reflexionado sobre sus acciones y finalmente mostraba signos de arrepentimiento genuino. Mamá, ahora entiendo que destruí a la persona que más me amaba en el mundo. Si algún día puedes considerarme digna de una segunda oportunidad, estaré aquí. Diego también escribió, menos elocuentemente pero con honestidad. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que finalmente comprendo quién eres realmente. Estoy orgulloso de ser tu hijo, aunque no lo merezca. Roberto nunca escribió. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Hoy, 3 años después, vivo la vida que siempre debí haber vivido. Soy respetada en mi industria, reconocida por mi inteligencia y valorada por mi liderazgo. Pero más importante, me respeto a mí misma. Carmen salió de prisión hace 6 meses. Nos vemos ocasionalmente para café, construyendo lentamente una relación nueva basada en honestidad mutua. Ella trabaja ahora en una organización sin fines de lucro, usando sus habilidades para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Diego aún tiene 2 años de condena, pero me escribe regularmente. Sus cartas muestran una madurez que nunca había tenido antes. Tal vez la prisión le enseñó el valor de la honestidad que yo nunca pude inculcarle. ¿Lamento haber revelado la verdad? Jamás. Aunque destruyó mi familia, me salvó a mí misma.
Aprendí que la dignidad no es negociable, que el autorrespeto es más valioso que el amor que requiere tu diminución, y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu verdadero poder. Mi historia comenzó con una puerta cerrada violentamente y una hija que me gritó: «No eres nadie», pero terminó con mi descubrimiento de que siempre había sido alguien extraordinario, solo que había olvidado recordármelo. A veces, las crisis más dolorosas son las que nos devuelven a nosotros mismos. Y por primera vez en décadas, Elena Vázquez está completamente despierta.